Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en su acostumbrado segmento de todos los miércoles, Reporte Bursátil. Esta noche nos acompaña el vicepresidente del puesto de Bolsa Invercasa y especialista en mercados internacionales, Raúl Amador. Buenas noches, Raúl, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hoy hablaremos sobre el perfil de riesgo. Contanos, Raúl, ¿qué debe tomar en cuenta un inversionista para conocer un perfil de riesgo? Claro, esto es una muy buena pregunta, ¿verdad? De hecho, es una de las preguntas más importantes a la hora de querer invertir en bolsa, ¿verdad? Uno tiene que conocer bien cuál es su perfil de riesgo. Esto implica ciertas metodologías que uno puede hacer, pero nosotros en Invercasa hemos creado, en la página web tenemos una plantilla, que es esta que tenemos aquí, para conocer una base, digamos, de su perfil de riesgo. Entonces, hacemos una serie de preguntas. En este caso son 10 preguntas sencillas para conocerse mejor y en qué productos puede uno o qué tipo de inversionista es. Claro, ya cuando va a invertir, lo mejor es abocarse con su asesor financiero para afinar un poquito este perfil de riesgo. Entonces, tal vez podríamos hacer una pequeña prueba aquí contigo, Francisco, Okay. Y ya vamos a tener el perfil de riesgo de Francisco aquí. Entonces podemos ir por las preguntas, las 10 preguntas, y vamos a hacer esto tal vez un poquito más rápido. Pero la primera pregunta es la edad de uno, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés, Francisco? 28. 28, perfecto. Vamos a hacer aquí. 20 y 29. Entre 20 y 29 años. ¿Qué porcentaje de su patrimonio representa esta inversión? Vamos a asumir una inversión módica, ¿verdad? Un 25% tal vez para hacer algo un poquito conservador. Entonces, vamos a dar aquí. El horizonte de su inversión, cuánto es el tiempo que uno piensa tener esta inversión metida. Entonces tenemos de 1 año o menos, 1 a 3, y de 6 a 10 hasta 10 años o más. ¿Largo plazo? De largo plazo, entonces 10 años o más podría ser algo interesante. ¿Cuántas personas dependen de usted económicamente? Ninguna. Ninguna. Tenemos eso es muy bueno entonces. Ninguna significa que podríamos arriesgarnos tal vez un poquito más. ¿Cuál es el objetivo principal de su inversión? Entonces tenemos de conservador hasta un poquito más riesgo, que es protegerlo, ingreso, crecimiento e ingreso, crecimiento a largo plazo y especulación, por ejemplo. ¿En qué momento nos creemos? Crecimiento e ingreso. Crecimiento e ingreso, perfecto. Entonces, después, si subimos un poquito, ¿verdad? Podemos hacer, ¿qué combinación podemos tener aquí de rendimiento-riesgo espera? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a arriesgar por el rendimiento que queremos obtener? Entonces, por ejemplo, quiero un rendimiento del 5% y estoy dispuesto a arriesgar hasta un 6%. O hasta el otro extremo, digamos que queremos un 25% de retorno, pero arriesgando el 50% de nuestro capital. ¿Por dónde nos situaríamos tu perfil? Como conservador, 7.5. Un rendimiento 7.5 con un riesgo de 8% más o menos. Perfecto. ¿Cómo reaccionaría? La pregunta 7 dice, una disminución en su inversión. Es decir, ante una pérdida, ¿qué actitud tomaría yo con respecto a mi inversión? ¿Vendería todo? ¿Vendería una parte? ¿Aceptaría la pérdida siempre que sea menos del 10%? ¿Mantendría esa inversión o invertiría más a ese precio más bajo? Bueno, preguntas de análisis, pero creo que aceptaría siempre y cuando no sea más de un 10%. Correcto, está bien, perfecto. Después, retiraría su inversión para sufragar gastos inesperados. Esto es importante tenerlo en cuenta, qué tipo de inversión es. Si lo voy a poder sacar rápido, o sea, tiene que ver con liquidez del mercado, o si estos gastos inesperados no son necesarios en base a esta inversión. Entonces, totalmente sí, hasta totalmente no. Neutral. Neutral, sí. Vamos a poner neutral entonces, perdón. Vamos a poner neutral. La pregunta número 9, ¿necesita usted de esta inversión para complementar sus ingresos regulares de cada año? O sea, esta inversión va a ser parte de sus ingresos regulares anualmente. Si la idea es totalmente sí, que necesitamos mensualmente recibir un interés, hasta totalmente no, y es de largo plazo en crecimiento. Neutral. Todavía no tenemos idea, perfecto, no hay problema, neutral.
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los mercados bursátiles, por ejemplo? Esto es una pregunta muy importante también. Regular. Regular, vamos a poner regular. Después, ya una vez tenemos esto, vamos a ir a la parte de arriba de la página web donde sale calcular. Y le vamos a dar el calcular, perdón, se me está moviendo un poquito, pero vamos a darle calcular a la pregunta, ¿verdad? Esto nos va a permitir ver qué tipo de inversionistas somos, ¿verdad? Una vez le damos, nos debería sacar esto. Nos está diciendo que Francisco es un inversionista ambicioso. Entonces nos desglosa más o menos en qué podemos invertir. La estrategia es agresiva, es decir, 80% en acciones, 20% en bonos. Entonces ya más o menos tenemos una idea de qué tipo de inversor es Francisco. ¿Es bueno o es malo, Raúl? Esto depende de cada uno. Esto significa que estás dispuesto a arriesgarte un poquito más en el mercado, tu inversión es de largo plazo y estás buscando rendimientos más altos, ¿verdad? Con cierta porción conservadora, que siempre es esa inversión en bonos, ¿verdad? Aquí en Nicaragua, lastimosamente, continúa desarrollándose el mercado y lastimosamente no tenemos una variedad de acciones, por ejemplo, en Nicaragua. Pero existen otros productos como fondos de inversión, por ejemplo, que son bien similares a acciones, ¿verdad? Son un poquito más seguras, pero si quisiéramos, digamos, con tu asesor financiero, hacer un portafolio de inversiones en Nicaragua, se podría perfectamente hacer. Raúl, aprovechando la oportunidad, quisiera preguntarte sobre el precio internacional del café. Ustedes como expertos desde varios meses atrás han manifestado y han indicado de que el precio del café ha ido hacia la baja. Actualmente, ¿cuál es el comportamiento de ese producto? Sí, bueno, es muy importante continuar viendo este producto del café porque continuamos esta tendencia hacia la baja. No ha habido un cambio sustancial, de hecho nos continúa diciendo el mercado que se está esperando una producción bastante grande a nivel mundial y está poniendo presión a los precios hacia la baja. Actualmente el precio está en $124, ¿verdad? La vez pasada habíamos discutido en los pisos que podríamos especular, digamos, de soporte, que eran los 140, que rompiendo 140, 130, podríamos tener esos precios de 127, que era nuestro objetivo que habíamos hablado desde prácticamente el año pasado. Ya vimos que llegamos a estos niveles, pero continúa cayendo. Entonces esto nos trae preocupación con respecto al precio, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo. Las extensiones de Fibonacci, que son análisis técnicos que nosotros hacemos, nos están diciendo que potencialmente el precio pueda caer hasta 116. Claro, hoy tuvimos un rebote bastante interesante en el mercado, de $123 a 125 prácticamente, y vimos que el soporte en estos niveles se está manteniendo, ¿verdad? Entonces vemos un patrón de consolidación hacia la baja, pero esperamos precios promedios de 130, 150 dólares a lo largo del año. Entonces no esperaría yo que al menos que haya un cambio fundamental en la oferta y la demanda del café, que tengamos precios por encima de 160 dólares este año. Es decir, que si llegamos a tener 150 dólares, 145 dólares en los precios del café, es potencialmente un buen momento para empezar a fijar cosechas futuras. Ok, muy interesante ese perfil. Claro. Gracias, Raúl, nuevamente. Antes de seguir informándose, hacemos una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con NotiVoz.